Álvarez, soy docente del Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Pontificia Universidad Javeriana y en nombre de la Universidad, del Departamento de Contabilidad y Finanzas, de la carrera de Finanzas y del Centro de Estudios de Contabilidad y Finanzas Internacionales, CEFI, les damos la bienvenida a nuestro webinar titulado Más allá de la pandemia, innovación para construir el futuro, transformación digital y fintech. Nuestros invitados de hoy son Iván Orduz, psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, gerente de la firma colombiana Synergy Consulting Group; Edwin Zázipa, administrador de negocios internacionales de la Universidad de La Sabana, quien lidera operaciones en Colombia de Open Vector; y Santiago Sarmiento, magíster en innovación, actual CEO de Cajil Transgestoría Digital. Nuestra moderadora es la doctora Lina Gómez Mejía, quien es PhD en Ciencias de la Gestión de la Universidad de Rouen, Francia. También es candidata a doctorado en Psicología Cognitiva de la Universidad de Caen, Normandía. Y es la actual directora del Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. Mientras más personas se conectan a nuestro evento, queremos invitarlos a participar el 16 de septiembre a las 9 de la mañana del 16º Simposio Nacional y 13º Simposio Internacional de Expertos en Finanzas. Desafíos financieros de la pandemia, un punto de encuentro entre economía y las finanzas conductuales. En el chat del Zoom, Natalia Díaz les va a compartir un link donde pueden ampliar la información sobre este evento. En septiembre 22 también tendremos un nuevo webinar a las 6:30 de la tarde, Luces y sombras ante una nueva reforma tributaria. En este evento los invitados son Lucía del Carmen Bolaños, quien es PhD, el especialista Oscar Eduardo Moreno y la doctora Liliana Heredia. Lo modero yo, Claudia Barros. Y el 14 de octubre del 2020 a las 11 a.m. tendremos un webinar que se titula Reflexiones sobre un veterinario en contabilidad ecológica, actores, racionalidades y sistemas de valoración ecológica. Invitados, William Macías Orozco, quien es candidato a doctor en Sociología de la Universidad del Valle, y comenta Johnny Steven Grajales Quintero, quien es candidato a magíster en Sociología de la Universidad del Valle. Mientras más personas se conectan, voy a darles algunas pautas que debemos tener en cuenta durante la conexión. Recordar que la conexión estará, el evento estará grabado. Entonces, vamos a dar un espacio de unos 3 minutos mientras más personas se conectan. Muchas gracias. Palabra a la doctora Lina Gómez Mejía, quien es la moderadora de este evento. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Les damos de nuevo la bienvenida a este ciclo de webinars en contabilidad y finanzas. Nuestro webinar del día de hoy se titula Más allá de la pandemia, innovación para construir el futuro, transformación digital y fintech. Y contamos con la participación de Iván Orduz, de Edwin Zázipa y Santiago Sarmiento. Y pues cada uno de ellos nos trae una temática que seguro nos va a apasionar a todos justamente en este momento. Esta invitación de la Pontificia Universidad Javeriana Cali a través del Departamento de Contabilidad y Finanzas, la carrera de Finanzas, los posgrados en Finanzas y el Centro de Estudios en Contabilidad y Finanzas Internacionales, estamos buscando con este espacio propiciar un diálogo entre nuestros profesores y expertos invitados que contribuyan a una construcción colectiva de conocimiento de manera abierta y contextual. Antes de dar inicio a la conferencia, les informamos que este webinar está siendo grabado y transmitido a través del canal oficial de la Pontificia Universidad Javeriana. Bueno, parece que hoy no lo están transmitiendo, pero igual estará allí prontamente. Como preámbulo, quiero extenderles de nuevo la invitación al Simposio Nacional e Internacional de Expertos en Finanzas que tendrá lugar la próxima semana. En esta ocasión tenemos como temática un punto de encuentro entre la economía y las finanzas conductuales. Se realizará el 16 de septiembre a las 9 de la mañana. Este evento será virtual y será gratuito previa inscripción.
El simposio es organizado por las Facultades de Ciencias Económicas y Administrativas de Javeriana Cali y Javeriana Bogotá. Igual en el chat de Zoom estamos ampliando la información, allí está el link para poderse inscribir en el evento. Les recordamos que sus micrófonos y cámaras deben estar apagados durante el desarrollo del conversatorio. En la parte final vamos a abrir un espacio para resolver sus preguntas e inquietudes, las cuales serán recopiladas por Natalie Díaz, que es la asistente de investigación del grupo Pensamiento y Praxis. El objetivo entonces de este encuentro es dar una mirada más allá de la pandemia, ahora que ha terminado esta cuarentena obligatoria y la actividad económica empieza a retomarse, es necesario empezar a mirar más allá, imaginarnos cómo la innovación y la transformación digital nos pueden ayudar a construir el futuro y lo que nos muestran las fintech respecto de esta, digamos, para avanzar en esta dirección. El evento tiene un tiempo estimado de duración de 1 hora. En primer lugar, guiaremos esta conversación con las preguntas a nuestros invitados y posteriormente responderemos las preguntas o dudas de los participantes. Para dar inicio, les presentaré los invitados que nos acompañan la tarde de hoy. Muchísimas gracias, estamos complacidos de tenerlos con nosotros. Entonces empiezo presentando a Iván Orduz. Iván, psicólogo de la Universidad Nacional, formado como facilitador en educación experiencial, Outdoor Training, gerente de la firma colombiana Synergy Consulting Group y una de las más reputadas del país frente a la innovación y el desarrollo organizacional. 13 años de experiencia en facilitación y consultoría organizacional en temas como direccionamiento estratégico, trabajo en equipo, liderazgo, marketing, desarrollo de competencias y procesos de transformación cultural. También nos acompaña Santiago Sarmiento. Santiago, muchas gracias por estar con nosotros, administrador de empresas, máster en innovación y MBA con especialidad en dirección de empresas tecnológicas con estudios de dirección integral, innovación y transformación digital en escuelas de negocios en Europa y Colombia, actual CEO de Cahil Transgresoría Digital. 20 años de experiencia exitosa en proyectos de transformación digital y operativa. Ha desempeñado cargos gerenciales y directivos en organizaciones multinacionales, europeas y americanas del sector de las telecomunicaciones. Edwin Zázipa, bienvenido. Administrador de negocios internacionales de la Universidad de La Sabana y altos estudios en gerencia política del Banco de Desarrollo de América Latina. Actualmente es el joven más influyente en el ecosistema fintech en América Latina, según el ranking de influenciadores fintech en Finnovating, consultora española, cofundador y anterior director ejecutivo de la Asociación de Fintech de Colombia, lidera las operaciones en Colombia de Open Vector, una firma británica especializada en Open Banking. Como ven, tenemos un panel rico e interesante para hablar de un tema que a todos nos interesa. Y bueno, pues también nos está acompañando Jerónimo Gutiérrez Balanta, estudiante de séptimo semestre de la licenciatura en Artes Visuales de la Universidad del Valle, quien nos hará una infografía como resumen del tema que estamos tratando hoy, la cual veremos hacia el final de este webinar. Gracias, Jero, por contribuir siempre con tu arte en estas sesiones. Bueno, primero voy a empezar preguntándole a Iván por lo que significa esta crisis, esta pandemia desatada por esta enfermedad COVID-19 en la reconfiguración de la realidad. Entonces, Iván, te escuchamos. Bueno, buenas tardes para todos los que están escuchando y gracias por participar en esta conversación. Gracias a ti, Alina, y a Santiago y a Edwin por sumarse en esta conversación. Yo tal vez tendría para decir, digamos, hace un tiempo tuve la oportunidad, yo sigo mucho una compañía de innovación norteamericana que se llama Stone Yamashita Partners. Stone Yamashita Partners para mí de alguna manera ha marcado una ruta de pensamiento en términos de innovación y transformación. Y uno de sus consultores definía el 2020 como el gran reinicio, el restart. A mí me hace mucho sentido, digamos, eventualmente lo que significa tal vez esta crisis como el gran reinicio. Me parece que es un concepto que
que puede definir bastante bien lo que a mi modo de ver tiene que ver o puede significar esta crisis. Eh, y como reinicio, digamos, permíteme tal vez, digamos, como meter dos conceptos. El primero, creo que como toda crisis se está abriendo unas oportunidades impresionantes de mirarnos cómo somos como personas, como consumidores, como familias, como empresarios, como país, ¿no? Creo que esto ha sacado muchísimo lo que eventualmente somos como país. Eh, y nos permite, digamos, mirarnos también al espejo en eso, ¿no? No solamente en términos de tecnología, sino, digo, en el sentido de lo que significa, ¿no? Ser humanos, ser colombianos y todo esto. Eh, y en ese sentido, pues también es la oportunidad de transformar la manera en cómo hacemos las prácticas empresariales. Mm, también la oportunidad de ¿no? El otro día hablando un poco con la persona de la emisora de la Universidad Javeriana, yo le escuchaba un poco esta palabra de estoy mamado del concepto reinventarnos, ¿no? Y creo que tiene toda la razón. Creo que reinventarnos ha vuelto un cliché en el sentido de, de que realmente no está pasando a veces nada interesante desde el punto de vista de reinventarnos, ¿no? Tal vez como decía el escritor, el cronista del tiempo, Gabriel Meluk, eventualmente corremos el peligro de que la nueva realidad sea lo mismo de antes, pero con tapabocas. ¿Sí? Lo que es una tristeza porque estamos desaprovechando, digamos, un momento único. Sin embargo, me parece que el 2020 y esta pandemia puede marcar, como lo hemos dicho, independientemente de que queramos o no transformar, es un momento de reinicio, ¿no? Independientemente de que nos guste o no, no sabemos los impactos que va a tener todavía a nivel económico, más allá de el 20 y pico por ciento de desempleo que puede subir al 27 si hay un segundo brote. Todavía desconocemos los efectos económicos y muchos de los efectos que puedan llegar a quedar en el mediano y largo plazo. ¿No? Pero sin duda es un momento de reinicio y va a transformar la forma en cómo hacemos los negocios, eh, ¿no? Cómo nos relacionamos con la gente a través de la tecnología, etcétera, etcétera. Yo por ahora creo que eso. No se te escucha, Alina. Justamente en ese sentido, Iván, gracias. Eh, ¿Tú crees que las empresas en esta justamente repensarse, reinventarse, deben hacer una transformación estratégica? Sin duda, sin duda. Sí, sí. Yo no solamente creo que la deben hacer, sino creo que si no la hacen, van a terminar desapareciendo en el corto plazo. Digo, y perdón, esto es lejos de la política. No todas las empresas son Avianca para que les metan 340 millones de dólares sin transformarse, o 370 sin transformarse, ¿no? Entonces, insisto, lejos de la política. eh, pero no todos, de alguna manera, los empresarios van a sobrevivir sin transformarse. Y nuevamente, creo que no tiene que ver con una decisión de si quiero transformarme o no. El asunto es que el contexto en el que vivimos ya se transformó, ¿sí? No solamente por la pandemia, esto no tiene que ver con la pandemia, esto tiene que ver mucho más con algo que llamamos cuarta revolución industrial en general, que está transformando la manera en cómo hacemos los negocios, ¿no? Incluso la cuarta revolución industrial y todo lo que está sucediendo, incluso ha transformado la manera en cómo las pandemias ocurren en el mundo, ¿no? Si hubiéramos un mundo conectado, la difusión de la pandemia hubiera sido de otra manera. Así que querámoslo o no, y ese es mi punto, ya estamos en una nueva agua. Entonces no creo que sea solamente si queremos o no el momento, sino es lo que está sucediendo, de alguna manera. Por llamarlo de alguna forma es, ¿no? No hay nada como que sea así, creo yo. Bueno, escuché justamente que Iván habló de repensarse la empresa desde la estrategia, que hay que hacer una verdadera transformación
que incluye, por supuesto, la transformación digital. Quisiera saber en ese sentido, Santiago, de qué estamos hablando cuando hablamos de transformación digital, porque ese es otro término de moda y no necesariamente todos lo entendemos bien. Bueno, gracias a todos y un saludo a los que están asistiendo. Y digamos que cuando hablamos de transformación digital, creo que hay un momento clave y es entender que la transformación digital va más allá de las tecnologías, de las metodologías y digamos que un poco la discusión se está dando en torno a tecnologías y cómo implementar tecnologías. La transformación digital tiene que ver con todos los ámbitos de la vida humana y digamos que así está definida esa cuarta revolución industrial y habla el concepto que sale en 2016 en el Foro Económico Mundial por su presidente, empieza a hablar de cómo se borran esas fronteras entre lo físico y lo biológico y empieza a tener un sentido que tiene que ver mucho con el ser humano. Entonces digamos que parte de lo que es importante entender de la transformación digital es que no es exclusivamente hablar de la tecnología, sino cómo esta tecnología tiene que ver con la vida cotidiana de los seres humanos y entonces la conversación es diferente, porque ya la conversación es sobre los seres humanos y a partir de eso la transformación digital es algo que no lo va a parar nadie, que no es una opción, es decir, no es algo que alguien quiera tomar o no quiera tomar, sino es una realidad que tenemos que afrontar y digamos tenemos que afrontarlo desde lo que somos los seres humanos y entender hacia dónde queremos ir y entender qué queremos hacer y soportar todo ese camino en tecnología. Igual pasa en las vidas personales como pasa también en las organizaciones y creo que ahí es donde hay un camino importante por recorrer y este momento, cuando dicen se aceleró la transformación digital, si tú te das cuenta, la gente lo relaciona mucho con el teletrabajo y con tener e-commerce. Pero la transformación digital va mucho más allá de eso. Por eso vemos tantos e-commerce de retails muy reconocidos, los dos más grandes diría yo, donde de alguna manera está fallando ciertas cosas de las entregas y salen en las principales emisoras. Y es porque al final esto no se vio como un proceso de transformación, sino como un proceso logístico un poco fallido, donde la demanda creció, pero digamos, tampoco se tenía que... O sea, digo, el fracaso de esto o las fallas de esto no tienen que ver tampoco con que hayan tenido momentos de no estar preparados porque nadie estaba preparado. Y es entender que la tecnología estaba para unas capacidades, para unos tráficos y para un volumen de transacciones determinado. Crecer eso es una conversación y yo creo que la conversación ya empieza a entrar más en cómo las organizaciones pueden asumir ese cambio y pueden empezar a entender las nuevas necesidades del consumidor y adoptar la tecnología para satisfacer esas necesidades y no tomar la tecnología como si fuera un dios. Muchas empresas, uno los escucha, eso no es un problema, eso lo resuelve la tecnología, pero la tecnología no es como, digamos, un amuleto de la buena suerte que yo pongo un ERP y se resuelve todos mis problemas. Puedo poner la mejor tecnología y empresas fallan mucho en eso y pierden mucho dinero implementando soluciones, entre comillas, tecnológicas que al final son un gasto y no realmente una palanca para el desarrollo. Justamente quisiera que nos explicaras un poco mejor este asunto de la articulación, transformación digital y lo que se vive al interior de la empresa, pues porque, como tú mismo lo dices, no es solo la tecnología. Exacto. Bueno, digamos que el mayor reto es que de alguna manera cuando ya decimos es tecnología y tiene que ver con todas las personas que están dentro de una organización, como respondiendo un poco a tu pregunta puntual, en ese punto hay que entender que el motor de cambio son las personas. Entonces, no es adoptar tecnología y el cambio se da. Tiene que ver con el mindset, tiene que ver con la forma de pensar de los colaboradores. Y eso no necesariamente es un discurso, porque se vuelve también algo de moda de hablar del cambio de mindset en sí mismo, cuando realmente es una forma de entender esa nueva realidad. Yo creo que lo que corresponde en este momento a las organizaciones es repensar realmente lo que han venido haciendo. Nosotros, por costumbre y por educación, aprendimos a entender teorías y repetirlas, no a cuestionarlas. Y creo que el momento de ahora es la desobediencia. O sea, nosotros ahorita no deberíamos
seguir repitiendo lo que aprendimos, sino cuestionar con pensamiento crítico y aplicando toda la lógica del mundo y la razonabilidad de las cosas, empezar a entender si esos procesos de la organización se acomodan. Yo voy a poner un ejemplo que se me ocurre ahora fácil y es los procesos de selección. Los procesos de selección son cosas que desde ese punto hay que empezar a repensarlos. O sea, necesitamos competencias como una habilidad de pensamiento, un learning agility importante en las personas, capacidad de adaptación, flexibilidad, liderazgo transformacional, pero los procesos siguen siendo un poco, seleccionemos personas de tales universidades. Pueden venir de las mejores universidades, pueden haber sido educados en un modelo tradicional, con lo cual seguramente no son motores de cambio. Entonces, cuando hablo de pensarlo, no necesariamente, si lo ves en ese ejemplo, ahí no tiene que ver mucho con la tecnología. Tiene que ver es con la forma de pensar de los colaboradores al interior de la organización. En consecuencia, el trabajo está en cómo ese pensamiento se va permeando en todas las decisiones de la organización y tenemos la valentía de contratar a una persona que parezca que no tiene mucha experiencia, pero su perfil lo cumple y no, por ejemplo, creer que lo importante es el conocimiento que una persona tenga sobre algo en particular, porque como te das cuenta, la tecnología cambia todos los días, los procesos van cambiando y la persona tiene que ir adaptándose y entendiéndolos. En consecuencia, el gran reto de las organizaciones, y digamos que es un poco a lo que nosotros nos dedicamos, es no solamente hacer ese plan estratégico, sino articular. Digamos que la tecnología debería tener un caso de negocio, tiene que ser productivo, eso es la innovación, mezclar elementos y hacerlos eficientes. Hablar cuando hablamos del customer centricity es en serio, es qué necesidad tiene un cliente y a partir de esa necesidad del cliente resolvérsela con una solución que sea de autogestión, por poner un ejemplo, y no lo que pasó también en otros sectores con lo de la pandemia, que todos estos portales de autogestión tenían unos back office gigantes, apenas cerraron los back office y los contact center y la gente no se podía mover, entonces que ya la autogestión no funcionaba porque esos back office no funcionaban. Entonces es entender que tenemos que poner a hablar a los clientes y a los usuarios con los sistemas y ahí está el gran reto de cómo hacerlo y cómo hacer que sea una solución que al cliente le resuelva algo y que sea intuitiva igual a los colaboradores. Bueno, muchas gracias, Santiago. Hemos venido escuchando sobre estos conceptos que nos permiten entender esta situación y sobre todo pensar un poco más allá y quisiera que en ese sentido Edwin nos contara un poco desde su experiencia cómo las fintech han aprovechado los cambios y la transformación digital para dinamizar un negocio tan regulado como el financiero. Sí, Alina, muchas gracias por la pregunta y creo que no hay mejor caso de aplicación de todo esto que habla Santiago de Customer Centricity, de reinvención, de transformación digital o supervivencia digital, que todo este fenómeno fintech, que al final es la muestra de cómo la industria financiera y cómo nuevos jugadores han aprovechado el momento teniendo en cuenta las exigencias del mercado, teniendo en cuenta los cambios regulatorios, teniendo en cuenta también que hay nuevas disponibilidades de capital precisamente para poder transformar la forma en cómo se venían entregando los servicios financieros. Básicamente, si hoy miramos, han llegado nuevos modelos de negocio que se apalancan de todas estas tecnologías exponenciales y que buscan transformar procesos, productos y servicios de la actividad financiera tradicional y quieren cambiar la forma en cómo antes ahorrábamos, gastábamos, invertíamos, pedíamos un crédito. Y es todo este fenómeno fintech. Nuevos jugadores que han logrado desarrollar nuevos modelos de negocio en donde encontramos temas de pagos digitales, fintechs que en algún momento nunca habíamos pensado que podíamos hacer una transferencia en línea para enviarte yo dinero aquí desde Bogotá hasta Cali de manera instantánea y sin costo. Hoy ya hay plataformas que permiten eso. Que podamos hacer onboarding digital de productos y servicios financieros en línea y también en línea y también sin costo, donde antes para pedir una tarjeta de crédito se demoraba todo el tiempo de este mundo. Hoy ya hay plataformas que me ofrecen eso de manera instantánea. Que antes para tener financiamiento de mis empresas o tener un mejor entendimiento de cómo se estaban comportando mis finanzas, pues necesitaba un contador físico al lado mío que me lo explicara. No, pues ya hay plataformas que me automatizan toda esa gestión de mis finanzas, no solamente de mi negocio, sino las mías propias, y entienden mi ciclo de vida de cliente. Saben la etapa en la que me encuentro, cuáles son mis necesidades, mis dolores, mis expectativas, mis comportamientos, mis necesidades.
que antes si yo quería invertir en internet era imposible, si tenía unos 2 millones libres por ahí y quería invertirlos en algo, pues de manera formal no había instrumentos, pero hoy ya existen. Y también al final que han nacido nuevos jugadores con una oferta de valor bastante atractiva, que cambian la forma en cómo se venían entregando servicios financieros tradicionalmente. Entonces, ese es el resumen del sector fintech, un sector que en esta pandemia ha tenido un rol y un protagonismo totalmente poderoso, en donde hemos logrado, empezando por la parte de pagos, que un montón de jugadores aparezcan visibles para el consumidor financiero y que encuentran nuevas formas de manejar sus finanzas. Ver cómo personas que tradicionalmente se resistían a abrir una cuenta de ahorros en un banco, hoy la abren a través de una billetera como DaviPlata, como Nequi, como Mobi, etcétera, y seguramente que no les gustaba manejar, no les gustaba utilizar los servicios financieros tradicionales. Estoy seguro que el día después del COVID-19, pues no van a volver al efectivo, sino van a seguir manejando su plata por este tipo de billeteras. O comercios que en esta época de reinvención tuvieron que cerrar sus establecimientos físicos, diseñar nuevas líneas de negocio, reinventarse también, rebuscársela, a ver qué podían hacer y pasar de un comercio físico al comercio electrónico, y encontraron este tipo de herramientas que les ayuda precisamente a generar más ventas y potenciar su crecimiento. Y eso es algo de las cosas bastante bonitas de este sector, que hace parte de la industria financiera y que está generando cambios positivos, sobre todo en esta pandemia. Que también hemos encontrado plataformas que están cambiando la forma en cómo podemos compartir los datos financieros. Estamos en una economía basada en los datos. Los datos financieros pues son un activo muy importante de la industria financiera, pero no es un activo que le pertenece solamente a los bancos. Y donde hoy estamos en un movimiento internacional donde se están compartiendo los datos financieros entre entidades a otras, donde ya hablamos de Open Banking, Open Finance, Open Everything, donde hablamos de portabilidad financiera, tal como existe la portabilidad del número celular, que uno se puede pasar de un operador a otro, de Movistar a Claro, pues ya existe en países la portabilidad financiera, en donde yo me puedo pasar de un banco a otro de manera instantánea y sin costo y en línea. Entonces, imagínate que estés en un banco aburrido que no te guste y quieres pasarte a un neobanco bien cool, que tiene una experiencia bien interesante, pues sencillamente con un clic haces el cambio y se pasan todos sus productos, líneas, cuentas, todo de manera instantánea. Y eso es precisamente un montón de jugadores que están habilitando esa infraestructura. Los que venimos de la industria financiera sabemos que la industria financiera es una industria bastante pesada, una industria bastante burocrática, pues porque es una industria regulada que tiene unos requerimientos prudenciales que tiene que cumplir, porque obviamente ellos están protegiendo algo muy poderoso que es el dinero del público, la protección al consumidor y la estabilidad del sistema financiero. Y esos son activos muy importantes para la economía de los países. Y en eso es la razón por la cual ellos funcionan así. Pues en los últimos años hemos visto entidades financieras que proactivamente se han dado cuenta de los rezagos que han tenido y en esta pandemia, seguramente muchos de esos proyectos estaban en hold, no tenían prioridad alta, o andaban más lentos. Creo que una de las cosas más positivas de esta pandemia es que activó una mentalidad digital en los líderes de negocio, sobre todo la industria financiera, para precisamente todos los proyectos repriorizarlos, darles una alta prioridad, empezar a ejecutarlos y que empezar a abrir la mente para trabajar con marketplaces, con startups, con emprendimientos, con plataformas como super apps, etcétera. Todo bajo un modelo de alianzas y todo a través de un modelo donde se comparte información entre todos. Por otro lado, vemos que el movimiento fintech está ayudando a personas que en este momento sabemos que hay una situación complicada de liquidez, de financiamiento, de que tenemos que cumplir con nuestras obligaciones, y vemos cómo se visibiliza toda esta oferta de soluciones que sin fricciones y bajo un esquema bastante accesible, fácil y útil, le permite acceder a una segunda oportunidad o entender que estamos en una situación donde necesitamos solidaridad y donde podemos pensar al cliente de una manera distinta. Que ya no importa cuál es tu score que tienes en las centrales de riesgo, sino ahorita lo que me importa es pues, cómo está tu caja en este momento, cómo está tu negocio en este momento. Entonces vemos cómo este sector está ayudando precisamente a ese proceso de aceleración, no solamente ese proceso de mentalidad digital en cuanto a servicios financieros, sino también a las empresas. Vemos toda una oferta de crédito de fintechs
que están ayudando a las empresas. Entendamos que las empresas, sobre todo las MIPYMES, el emprendedor, el freelance, los pequeños negocios, son la base empresarial de este país, son más del 90% de las empresas de este país, generan el 80% de los empleos del país, contribuyen al 40% del PIB y son las más desatendidas. Tienen los procesos de fricción, tienen todas las barreras de este mundo, por dentro son un desorden y no todas sobreviven. Y en eso vemos cómo, vean, están haciendo un abanico poderoso de soluciones para ayudarles a las empresas en facturación electrónica, contabilidad en la nube, liquidación de nómina e impuestos digital, factoring electrónico, confirme electrónico, todos son soluciones para apalancar precisamente y apoyarlo desde una visión de ecosistema, porque estamos en una pandemia que nos puso a pensar en microservicios, en ecosistemas. Ya no pensamos por productos, ya no pensamos ni siquiera por clientes o segmentos, pensamos por ecosistemas. Entonces, es algo que es otra de las cosas bonitas que trae todo este modelo de transformación digital. Habíamos creado, donde se había pensado que invertir en Internet era imposible, no era seguro, no era confiable. Hoy ya existen ofertas en el mercado y que obtener seguros digitales, teniendo en cuenta que estamos en un país con una cultura de protección bastante baja, pues vemos que hoy existen plataformas que habilitan eso y permiten a las personas cada vez más tener un mejor compromiso sobre su vida financiera. Y por último, como también los mismos jugadores incumbentes o tradicionales se están reinventando, están desarrollando nuevos modelos de negocio, desarrollando modelos de ingresos distintos, están diseñando estrategias de monetización totalmente diferentes a las tradicionales. Y vemos cómo ahora cualquier cosa puede convertirse en un servicio financiero. Las Big Tech, las Asian Techs, los operadores móviles, hasta las aplicaciones de movilidad. Vemos cómo Uber saca servicios financieros, como Rappi saca servicios financieros, como incluso una plataforma de e-commerce ahora empieza a prestar servicios financieros. Un nuevo mundo en donde de finanzas 4.0, de finanzas apalancadas a través de tecnologías exponenciales, en donde al final lo más importante es generarle valor al cliente, poder desarrollar una capacidad de elección en esos clientes donde al final, sobre todo aquí en América Latina y en Colombia, podamos apoyar los temas de inclusión financiera. ¿Cómo? Con inclusión financiera digital. Aquí lo más importante no es quién lo hace más rápido, quién se está transformando, quién saca la aplicación más bonita o quién saca la peor aplicación cuando la actualiza. Aquí lo más importante es finalmente cómo ponemos en el centro de la agenda al consumidor y obviamente entendemos sus necesidades en esta pandemia. Es un pequeño resumen de cómo el movimiento en el ecosistema fintech se está activando tremendamente y está demostrando que la industria financiera, que es una de las industrias más tradicionales, más reguladas, se puede reinventar en esta época. Y esto que les estoy mostrando el día de hoy es distinto. Esto que les estoy mostrando el día de hoy, mañana va a ser totalmente distinto porque es una muestra de cómo estamos cambiando esa mentalidad al interior. Ojalá pase para las demás industrias reguladas, ojalá pase para las otras industrias donde son difíciles de moverse, pero eso sí hay que reconocerle al COVID que ha generado un impacto positivo en crear estas verdaderas mentalidades digitales que necesitamos. Alguien me decía de la banca de Bitcoin, no, yo creo que el COVID todavía no es el momento. Yo prefiero esperar al día después del COVID-19 para reinventarme y hacer todo esto tan bonito que usted me muestra. Yo le digo, pues señor banquero, resulta que el día después del COVID-19 no es mañana, es hoy. Es decir, es hoy cuando tiene que ejecutar esos cambios. Entonces, es parte de la invitación y el análisis que les traigo el día de hoy. Muchas gracias, Edwin. Quisiera escuchar ahora a Iván y pues para que nos ayude a pensar en esto, que cómo podrían ser entonces esas empresas del futuro. Hemos visto cómo pues las fintech, digamos, nos muestran que incluso en industrias muy reguladas puede haber cambios significativos. ¿Qué necesitaríamos que tuvieran o conocieran los empresarios y emprendedores para sacarle provecho a las oportunidades que este cambio que este cambio que estamos viviendo nos están dejando, nos están mostrando? Bueno, yo tengo un punto antes, digamos, para traer acerca de lo que estaba planteando Edwin, ¿no? Si me permites. Tranquilo. Yo creo que está pasando ya en otras industrias, digamos, como bien lo menciona Edwin.
Digamos que yo tengo el placer de conocer a Edwin ya desde hace varios años, porque trabajamos para el sector financiero juntos. Él desde un lado, yo desde el lado del regulador, digamos, seguimos trabajando juntos y vemos cómo todo esto está impactando, como él dice, el sector financiero y las políticas, digamos, del sector financiero, pero también está transformando otros sectores, digamos, indiscutiblemente el sector salud, ¿no? Y para ponerles un ejemplo muy concreto, pensar en telemedicina o sea, telemedicina vienen hablando de telemedicina e interoperabilidad en salud hace años, ¿no? Eso no es un tema nuevo. Eh, ¿cómo dices? Desde los supersónicos. Sí, más o menos. Desde los supersónicos, que eso ya es hace mucho tiempo, ¿no? Como bien dice David, pero hoy el COVID ha hecho que telemedicina sea digamos, como un mandatory, ¿no? Nosotros como ecosistema empresarial tenemos algunas inversiones en plataformas fintech y en plataformas de health tech, que es como se conoce el tema, digamos, actualmente. Entonces, hay un boom claramente en temas de health o en temas de educación, ¿no? De EdTech también. Entonces, está claramente revolucionando otros sectores y ha acelerado, como bien decía Edwin, los cambios, ¿no? Eso es como lo primero. Lo segundo, y reforzando también lo que dijo Santiago hace un rato, antes de contestar tu pregunta, no se me ha olvidado. Lo que decía Santiago, digamos que yo creo que todo esto es un tema de mindset y el mindset no es necesariamente tecnología. La tecnología es producto del mindset. Un ejemplo de esto es, eventualmente en esta pandemia, el sector financiero ha tenido unos recursos enormes, digamos, para colocar en el mercado. Por la razón que sea, no los ha colocado porque son compañías enfocadas en el riesgo, ¿sí? Le estamos pidiendo al olmo que dé peras y es complicado. Los bancos por su naturaleza de su aversión al riesgo, no van a colocar dinero ni llegar rápido al mercado. Las fintech sí, porque las fintech no son entidades necesariamente de riesgo, son entidades de tecnología que operan servicios financieros. Es muy diferente la lógica de una fintech. En términos concretos para el consumidor, esto significa cosas como las siguientes, ¿no? Y seguramente si hay empresarios acá podrán corroborar el tema, ¿no? Yo como empresario, y cuando digo yo como empresario, dueño e inversor de varias compañías, pido un crédito con mi banco, ¿no? Mi banco tradicional, un banco, por ejemplo, cualquiera, como el Banco de Colombia, ¿no? Por decir cualquiera, y pedimos un crédito y se demora 4 meses en aprobación, seguimos esperando el desembolso, eh, pero hacemos el proceso con una fintech y el proceso se demora 15 días. De eso es que estamos hablando, ¿no? De un enfoque, digamos, en el cliente totalmente diferente. ¿Sí? Yo creo que, digamos, esto implica, una cosa es ser una empresa digital que opera servicios financieros y otra cosa muy diferente es ser un banco que quiere meter plataformas digitales. Yo creo que un banco, y me perdona Edwin por el sacrilegio, un banco con esta manera de pensar nunca va a ser una fintech, nunca, no hay posibilidad, ¿no? Y ahora que vienen los neobancos y seguramente la regulación está mirando para allá, pues el sistema financiero realmente va a tener que repensarse, ¿no? Porque si no, al final del día va a tender, le va a entrar una competencia dura, ¿no? Con este tipo de temas. Ahora, yendo a tu pregunta, no se me ha olvidado, insisto, eh, digamos que yo creo que al final del día todo esto es un tema de leer el contexto, ¿no? Yo no creo que sea un tema de cómo le meto tecnología, cómo le meto un e-commerce, cómo me vuelvo un duro para vender por redes sociales, ¿no? Por chat, cómo, cómo construir unas capacidades digitales absurdas. Yo creo que esto tiene que ver más con entender las reglas de juego. Sí, hace un rato Santiago también hablaba de esto de cuarta revolución industrial. Para mí en lo particular, y esto ha sido mi experiencia, digamos, como consultor en estrategia, yo creo que los líderes en general en Colombia, por no hablar de otros lugares del mundo, que también los he visto, no son o no somos a veces muy buenos para leer el contexto, ¿sí?
Y leer el contexto no es como, oh, veo venir que viene una pandemia. No estoy hablando de eso. Leer el contexto es entender las nuevas reglas de juego, ¿sí? Que no tienen que ver con el COVID, que el COVID ha evidenciado y ha exacerbado de una manera impresionante, sin duda. Pero estas reglas de juego no tienen que ver con el COVID, tienen que ver más con algo que llamamos cuarta revolución industrial, ¿no? Para poner un ejemplo, hoy creo que hoy o ayer en El Espectador salía un artículo sobre los computadores cuánticos y cómo Google está trabajando y ha dado un paso importante en el tema de computadores cuánticos. Para mí en lo particular, la tecnología cuántica va mucho más allá digamos, de los fierros y la tecnología y la manipulación de partículas subatómicas, sino en general es una metáfora de una nueva manera de ver el mundo, un nuevo set de reglas de juego, ¿sí? Yo creo que hay que entender ese nuevo set de reglas de juego, ¿no? Para poner un ejemplo, en nuestro modelo de pensamiento tradicional, pensamos que los millennials son algo diferente producto de esta época, pero y las organizaciones invierten muchísimo en entender a los millennials, ¿no? No entendamos al consumidor, no sé qué. A mí me parece que eso es un cuentazo. Y un cuentazo desde el punto de vista de que yo no creo que tengamos, digamos, millennial, tenemos un nuevo contexto, ¿sí? En el que consumimos de una manera diferente, ¿sí? Producto de la tecnología, producto de los cambios en las escalas de valores. Yo creo que al final del día, como empresarios, lo que tenemos que hacer es muy buenos leyendo el contexto. Y ese contexto trae unas nuevas reglas de juego. Y la nueva regla de juego se llama pasar de lo cierto a lo incierto, pasar de lo que es determinado a los campos de posibilidad. A propósito, esa es una de las, digamos, de las metáforas de la física cuántica. La física cuántica es la física de las posibilidades. Yo creo que vivimos en un contexto mucho más cuántico, donde esas reglas de juego están presentes. Nuevamente, ¿qué hacer? ¿No? Volvernos buenos en leer las reglas de juego, ¿sí? En entender esas nuevas reglas de juego, ¿sí? Por definición, si yo entiendo las reglas de juego nuevas, ¿sí? Para hacer una planeación estratégica o una definición de estrategia, voy a ganar el juego, ¿no? Y eventualmente tengo que entender que, y esto nuevamente por ponerlo, digamos, de una manera concreta, planeación estratégica no es una cosa que se hace una vez al año, cada 5 años. Eso es un absurdo hoy en día, ¿no? Es un absurdo porque estamos en un momento, digamos, no estamos viviendo muchos cambios al tiempo. Yo creo que estamos en un cambio de época que es absolutamente diferente que vivir muchos cambios al tiempo. Creo que no se trata de hacer innovación o de tener un área de innovación, sino de alguna manera de enfocarse en el mercado desde una propuesta de valor ganadora. Y cuando digo ganadora es, digamos, que impacte realmente el mercado de los consumidores. Eso es lo que pasa desde el punto de vista de FinTech, por ejemplo, ¿no? Si a mí me dicen como oferta de valor que yo ya no necesito tener un scoring bancario o un data crédito perfecto, sino que me van a mirar es el tema de liquidez y o proyecciones futuras de mi negocio, eso es una oferta de valor totalmente diferente que se va a comer el mercado, ¿sí? Entonces para resumir, creo que el tema tiene que ver con entender estas reglas de juego de una manera diferente. Y cuando digo diferente también es permiso para hablar libremente. Creo que la academia, yo amo las universidades en el sentido también de que una de nuestras empresas trabaja directamente para los temas de empleabilidad de las universidades. Así que digamos que tenemos muy buena relación con el sector académico. Pero creo que como dice Santiago, eventualmente el conocimiento es algo que está, digamos, transformándose de una manera absurda ahorita, ¿no? Solo para cerrar en este día de las nuevas reglas de juego, estoy asesorando una tesis de doctorado en una universidad y hace un año, antes de todo este tema de la pandemia, esta persona con la que estábamos asesorando la tesis, estamos trabajando sobre el liderazgo en la cuarta revolución industrial. Y un profesor de esta academia decía, no hay sustento teórico o científico para hablar de que la cuarta revolución industrial está transformando la economía, ¿no?
Yo no sabía si yo ponerme a llorar o reír, la verdad. No sabía si llorar o reír. Eh, Creo que no entendemos las nuevas reglas de juego, ¿no? Donde el método científico y de alguna manera otras formas de hacer los negocios o hacerlo han cambiado, ¿no? La forma tradicional ya no funciona. Sé que esto puede sonar a cliché, pero es cierto, no funciona, ¿no? No funciona. Así que creo que el mundo está un poquito como que las reglas de juego son ahora al revés. Eso tal vez tendría para decir. Leer el contexto, leer el contexto. Bueno, yo justamente en esa misma línea de leer el contexto recuerdo de una de nuestras conversaciones esta idea de recalcular, ¿no? Sobre la ruta, estar recalculando y esta actitud vigilante que tendrían que tener los empresarios y emprendedores para poder enfrentar y leer adecuadamente estas nuevas reglas. Bueno, hemos recopilado preguntas, estamos abiertos en este momento a las preguntas que tengan los asistentes participantes en el webinar sobre estas temáticas. Se las pueden formular directamente a alguno de nuestros conferencistas o pueden hacerla abierta y nosotros la direccionamos. Si tienen alguna pregunta, inquietud, algo, las pueden escribir en el chat. En este momento, mientras esperamos las preguntas, Jerónimo, no sé si ya te pudiste conectar o le pudiste enviar a Claudia la infografía sobre esto. Sí, estoy conectado. Dame unos minuticos, la Ok, termino de organizar y ya la subimos. Mientras aparecen perfecto. las preguntas. Gracias. Bueno, parece ser que no tenemos preguntas en el chat, no les hemos creado ninguna inquietud. Bueno, hay una pregunta de María Margarita Villarreal. Bueno, María Margarita, muchas gracias por preguntar y por conectarte. ¿Cómo podemos apoyar desde la academia a los alumnos para que vean esta situación que está mencionando? Yo creo que, digamos, no creo que haya fórmulas. Esto eventualmente es mucho de recalculando, de ir aprendiendo, porque esto no está inventado. Pero sí creo que empiezan a pasar varias cosas. Y digamos que, número uno, eh, creo que esto no es un secreto para nadie. Digamos, producto de la pandemia, las matrículas se han bajado, ¿sí? Ahora bien, esto no es un fenómeno solamente de la pandemia, viene de mucho antes, porque empiezan a aparecer nuevas formas de educación y nuevas formas digamos, de habilitación académica, ¿no? Microcertificaciones, Udemy, y bueno, y otras plataformas son expertas en esto, y de alguna manera lo que habilitan es en tiempos cortos a personas para entrar en un mercado laboral de manera muy específica. Entonces, yo creo que digamos que hay un repensar, digamos, los pensum, ¿sí? Y la forma en cómo se hacen las prácticas. Eso es como el primer tema. Por una razón muy concreta, y es que todo va más rápido, incluso la manera en cómo la gente quiere producir y salir a producir. Y el hecho de que haya más oportunidades de generar dinero y riqueza, no solamente a través de la academia, que también es un paradigma que está revaluado, hace que las personas busquen otras opciones. Eso como primero. Lo segundo tal vez es un poco esta idea de pensamiento crítico, ¿sí? Y el pensamiento crítico eventualmente va muy pegado a la experimentación de Valle y Haga, ¿sí? Yo creo que eventualmente necesitamos generar mucho más ese pensamiento crítico desde la academia, ¿sí? Eh, y hay muchos exponentes, digamos, como interesantes desde la academia de ese pensamiento crítico. A mí particularmente me encanta el rector de los Nuevo de los Andes, ¿sí? Pero creo que ese enfoque, digamos, reta el status quo. Y en ese sentido yo creo que mucho la experimentación como lo estamos mencionando, es cómo generamos, digamos, experimentación y esto puede sonar a cliché, pero investigación. Que yo voy a abrir un paréntesis. Desde mi punto de vista, y he trabajado con algunas universidades referentes en eso, el tema de investigación en las universidades, eventualmente el investigador es visto más como una persona que está en el laboratorio, hace un documento muy bueno y eso se queda para una patente, ¿sí? Una de las compañías en las que invertimos
que es una compañía de innovación, me decía, mire, la cantidad de patentes que nosotros vemos es increíble, pero de poca usabilidad. Yo creo que tenemos que volcar mucho la investigación a temas aplicados. Actualmente, con uno de los negocios estamos trabajando, digamos, con la Universidad Nacional, con el Laboratorio de Innovación de la Nacional, con la Reserva de Yotoco, precisamente en eso, buscando cómo investigación la vamos a volcar al mercado. ¿Sí? No hagamos investigación, tratemos de llevar investigación de manera aplicada. Eso digamos, en términos generales. Y esa investigación no como ya posgrado, maestría, sino todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Y creo que es una forma también de ir mezclando con el tema de emprendimiento. Entonces, no sé, María Margarita, perdóname por evangelizar. Se me ocurre que eso de entrada. Muchas gracias por tu pregunta. Tenemos una pregunta de Diego Hernán López, que pregunta, buenas noches, muchas gracias por este espacio. Quisiera saber cómo se vislumbra el futuro de las fintech en cuanto a la regulación. ¿Creen posible que en algún momento la superfinanciera entre a regularlas? Y de ser así, ¿qué implicaciones tendría en el modelo de negocio? Ya lo está haciendo. Pero que conteste Edwin. Ya lo está haciendo, perdón por tirarme la sorpresa. Ya la Super lo está haciendo y la URF también. Pero Edwin nos va a explicar mejor de ese tema, ¿no? Lo digo porque yo trabajo con la superintendencia financiera en eso. Pero bueno, Edwin, perdón, dale. No, está bien. Wow, es una pregunta, depende, la pregunta típica de consultor, depende. Mire, a mí siempre me preguntan, Edwin, ¿cuál es el requisito para montar una fintech? Pues depende de lo que vayas a hacer, obviamente. Pero hay un requisito fundamental, y yo siempre lo digo, y es la confianza. El sistema financiero está basado sobre la confianza, y en eso cualquier modelo de negocio innovador que se quiera hacer en relación a servicios financieros tiene que también estar basado en la confianza. Esto no es de unos peladitos de garaje que vamos a montar una billetera, vamos a guardar dinero del público. No, esas cosas no son negociables. Y para eso, precisamente, contamos con un sistema financiero estructurado, sólido, que protege precisamente y que funciona bajo un esquema de supervisión de riesgos. Ahora bien, entendiendo que un activo importante del sistema financiero es la confianza, pues necesitamos que cada vez más los modelos de negocio sean más estructurados, coherentes, transparentes con el consumidor financiero. Y en eso la Superintendencia Financiera, el Ministerio de Hacienda, incluso el Banco Central, el Banco de la República, están diseñando todos unos esquemas institucionales para precisamente definir cuál debería ser el perímetro regulatorio para este sector. Depende de lo que vayas a hacer. Si es una actividad financiera vigilada, pues obviamente tienes que pedir permiso para poderla operar. Pero si es un tema que no está asociado a captación o no requiere una autorización plena de la super, pues no lo necesitas. Ahora bien, yo tengo una hipótesis y es que en un futuro, y respondiendo a otra pregunta que está por ahí, en un futuro los bancos se van a convertir en fintechs y las fintechs se van a convertir en bancos, ahí como contradiciendo lo que dice Iván. A ver, eso lo veremos cuando estemos viejos, a ver qué pasa. ¿Qué quiere decir eso? Y es que al final el banco tiene una arquitectura tan robusta para desplegar cualquier modelo de negocio, pero es tan robusta que no puede tener la misma experiencia de usuario como si lo hace una fintech o una startup. Y por otro lado, la fintech tiene un equipo tan dinámico para trabajar sobre cualquier tecnología, que tiene una capacidad instalada tan reducida que no lo puede escalar como si lo hace un banco. Entonces vamos a llegar a un momento en donde a los bancos se les va a quitar la carga regulatoria tan pesada que tienen para que vayan más rápido, y a las fintechs hay que subirle la carga regulatoria para que sean mucho más responsables, más confiables, que al final haya una responsabilidad con el mercado, con la industria y con el gobierno. Entonces, algunos segmentos los van a regular, hay otros que los van a desregular, otros los van a autorregular y otros regular, vigilar, controlar y sobre todo los que tienen que ver con el dinero del público. Entonces, depende del modelo de negocio. Ya la Superintendencia Financiera ya emitió regulaciones para crowdfunding, emitió regulaciones para temas de depósitos y pagos electrónicos, emitió regulaciones para asesoría digital en el mercado de valores, ha emitido ya instrucciones sobre cómo crear bancos digitales en Colombia. Entonces, ya ese contexto regulatorio ya existe en Colombia. Ahora necesitamos modelos de negocio, ahora necesitamos emprendedores que tengan capital, que tengan experticia, que tengan un buen modelo de negocio con un entendimiento muy importante del consumidor, que respeten esas reglas y definan cuál es la mejor estrategia para salir del mercado, si necesita una licencia o no. Dos preguntas muy... Alina, un comercial sobre eso que está diciendo Edwin.
Perdón, Edwin. No, un comercial, digamos que, y un poco visibilizando, yo creo que la Superintendencia Financiera de Colombia es de las entidades más modernas que tiene este país y muy de la mano del actual superintendente Jorge Castaño. La superintendencia hoy en día cuenta con una, digamos, estructura que llaman el sandbox regulatorio, y que básicamente es una arenera de pruebas, por llamarlo de alguna manera, para mirar todos los temas de regulación, ¿no? Ese es un primer comercial. Segundo comercial, y se lo he escuchado, digamos, a Felipe Lega, director de la URF, mucho de esto de lo que decía Edwin, de cambiar la forma en cómo regulamos, para una regulación más de la norma, de la norma, de la norma, a pasar a una regulación por valores. Y tercer tema, vamos que ahora sí va el comercial la ñapa, y es nosotros como grupo empresarial actualmente, como con Se Emprende de Impulsa, estamos firmando una alianza para colocar una plataforma de fintech para que la gente pueda experimentar, ¿sí?, modelos de negocio. ¿Qué quiere decir eso? Queremos colocar la tecnología al servicio de los emprendedores, esto en compañía de Se Emprende y eventualmente de la Federación Colombiana de Municipios, para buscar que coloquemos la tecnología para que la gente pueda experimentar, ¿sí?, y se enfoque en el modelo de negocios y nosotros ponemos la tecnología, ¿no? Muy en línea de lo que decía Edwin. Necesitamos emprendedores que lo hagan, ¿sí? Y que la tecnología no sea una excusa, ¿sí?, sino podamos colocar eso al servicio de mucha gente para crear nuevos modelos de negocio. Perdone, Alina, y por el... Tranquilo. Una pregunta, yo creo que la última o de las últimas en todo caso, porque hay varias preguntas pues muy interesantes. Tengo una pregunta que es combinada. Nosotros tenemos una brecha digital grande y al tiempo tenemos un rezago en educación financiera que se ha puesto en evidencia en muchos aspectos. Entonces, el uso de la tecnología para las fintech en particular implica pues educación y una experiencia, y no en estos dos temas, la educación financiera, la brecha digital, como impedimentos para que se desarrollen este tipo de negocios y para que haya una mayor inclusión financiera. Ahí los dejo, el que quiera. Es una pregunta difícil. Bueno, si quieren tiro yo un poquito como primer punto también, por los temas que he trabajado con Mintic. Yo creo que es indudable que nosotros como país tenemos una brecha, digamos, de infraestructura en conectividad brutal, ¿sí? Eh, digamos, basta con ver cómo funcionan nuestros operadores de telefonía celular, que eventualmente el servicio no es que sea el mejor, ¿no? Si alguno de los oyentes puede afirmar lo contrario, pues maravilloso, pero pues creo que la experiencia en general es muy, muy mala. Y eso, pues al final del día, si no hay conectividad, digamos, en los territorios, por ejemplo, pues no vamos a poder, de alguna manera, construir territorios inteligentes. Una de las tragedias de la pandemia, en términos generales, es que no hay acceso a la educación porque no hay conectividad. Entonces, ¿cómo hacemos que un niño estudie desde su casa si no tiene la mínima cobertura de señal? Ahora bien, digamos, actuando en justicia, yo creo que el actual gobierno encabeza de alguna manera, una de las cosas que yo creo que ha hecho bien el gobierno nacional es crear una consejería TIC, la Consejería de Transformación Digital, de Economía de Transformación Digital. Y más allá de las críticas que pueda recibir políticamente el consejero o Duque, lo que sea, creo que ha sido una de las cosas acertadas, porque por lo menos empezamos a pensar en transformación digital como país. Y empezar a pensar en transformación digital implica empezar a cerrar brechas digitales. Y en eso yo creo que la ley TIC, de alguna manera, entiendo que tiene muchas falencias y muchas críticas, seguramente, pero es un paso, de alguna manera, a empezar a cerrar esas brechas. Si no cerramos las brechas de conectividad y de infraestructura, va a ser muy complejo eventualmente
realmente pensar en un país en transformación digital. Ahora, vuelvo y lo digo, creo que de las cosas que ha hecho, digamos, de alguna manera bien ese gobierno es enfocarse en, por lo menos, colocar en la agenda este tema de transformación digital, ¿no? Que sí es muy preciso, a diferencia de lo de economía naranja, que todavía no sabemos muy bien qué coños es, pero si hay alguien que sepa de aquí de economía naranja, muy bueno, además de Felipe Buitrago, el viceministro, que escribió el libro, pero buenísimo, digamos, colocar este tema en la agenda de transformación digital. Yo creo que Santiago, digamos, que viene también de la industria telco, pues nos puede dar también una visión más amplia del tema. Adelante, Santiago. Hombre, muchas gracias, Iván, por la oportunidad. Yo creo que aquí es clave una cosa, y yo creo que cuando hablamos de cambio de mindset, hay muchas cosas que hay que repensar, y es que finalmente, y había una pregunta muy al principio sobre el impacto social de la transformación digital, y digamos que si hay una brecha digital, eso nadie lo va a discutir, pero hay un tema de adopción, es decir, personas que tienen acceso, personas que tienen la posibilidad, condiciones para utilizarlo, y tampoco, o sea, debemos llegarle a ellos. Es decir, si empezamos a mirar en que nos puede pasar algo tan simple como que conectamos a todo el mundo, pero la gente no empieza a adoptar la tecnología. Aquí hay un tema de adopción. Digamos que cuando hablamos de fintech, la labor que desde mi perspectiva han hecho las fintech, como cualquier plataforma de economía colaborativa, es gigante. Pero cuando lo traemos a nuestra realidad y empezamos a ver esa realidad como nos gusta verla, es que son un problema. Entonces, en vez de ver que las plataformas de economía colaborativa lo que permiten es un sistema de ingresos donde une necesidades, hay comercios, hay personas que necesitan trabajar de domiciliarios y hay gente que no quiere salir de la casa y que empieza a utilizar medios digitales para pagar, y lo vemos, entonces decimos que eso está erosionando el trabajo formal y lo empezamos a ver como un problema. Había unas patinetas y el problema es que no había ni regulación, entonces las patinetas se vuelven un problema porque, claro, no caben dentro del modelo, hay que pensarlo diferente, la regulación tiene que ser diferente y trabajar en las dos vías, sin duda en la conectividad, eso es una realidad. Pero lo otro que sí es muy cierto es la disposición que tenemos nosotros para adoptar la tecnología, porque la sensación que a mí me queda mayoritariamente, y de pronto Edwin dentro de eso puede opinar algo más, es que hay una cantidad de billeteras virtuales con unas soluciones increíbles, con una facilidad, por ejemplo, en el costo de las transacciones, porque hacen un modelo de negocio interesante que al final no le están trasladando el costo por ejemplo, una persona que paga una factura, al final no le trasladan el costo al usuario, que es lo que normalmente pasa con los bancos, sino a esa empresa que recibe el pago, y empiezan a hacer una labor que para mí es social. Y las empresas de economía colaborativa creo que dinamizan la economía, ponen una cantidad de plata en el mercado que van en contra del mercado tradicional claramente, pero yo digo, en algún momento, haciendo la analogía, es como si estos empresas de correo tradicional se hubieran ido a acabar con los faxes o con los emails. Realmente se transforma y se redefinen los negocios. Y yo creo que lo que nos cuesta mucho es entender cuál es el verdadero impacto en nuestra realidad. Y un poco lo que hablaba yo sobre el contexto. Si entendemos el contexto, dentro del contexto deberíamos analizar si está aportando o no para la economía, si está logrando generar valor, y normalmente vemos falta de educación, sí. Es difícil la adopción de la tecnología, sí. Pero si vemos cada vez más la gente usa smartphones, tiene datos, se pegan a las redes de Wi-Fi, y ahí hay una cantidad de modelos de negocio que se pueden desarrollar y que la gente las está adoptando. O sea, podemos ver, yo no sé cuántos mensajeros tendrá Rappi en Colombia, pero todos tienen smartphone, todos tienen datos. ¿Cuántos mensajeros de esos van con unos datáfonos? Entonces antes el datáfono era costosísimo y difícil, ahora son unos aparatos que se conectan por Bluetooth al terminal, al smartphone. Entonces, si lo empezamos a ver, la tecnología está al servicio para que esas personas puedan trabajar más fácil. Es decir, porque si recibieran efectivo, el riesgo del efectivo es gigante, y ese es otro negocio. Está resolviendo un tema de seguridad también, de que no cargan efectivo, y eso es una ventaja que no le estamos viendo. Mi invitación generalmente es a que pensemos en positivo en la tecnología, que busquemos cómo encontrarle valor, que no le tengamos miedo, porque todavía hay mucha gente que va al banco y quiere el sellito realmente, y empezar a encontrar que hay cosas
que favorecen la vida. O sea, de hecho, ¿qué sería de la pandemia sin Rappi? O sea, no hubiera vuelto uno a comerse una hamburguesa en la vida porque no habría cómo pedir nada. Entonces, De acuerdo. digamos que beneficios sí tiene y claro que está la brecha, pero creo que la brecha más importante que hay que cerrar es la de la adopción de la tecnología. Yo creo que los bancos, por ejemplo, le hacen mucho daño a las fintech, seguramente Edwin lo ve así, porque la gente lo puede relacionar. Todo lo que tenga que ver con un banco, yo no quiero porque me va a cobrar cuota de manejo, porque me cobra y me sale caro tener la plata ahí porque los intereses son mínimos. Y creo que esa idea hay que también irla borrando y que la gente empiece a entender que las plataformas de economía colaborativa generan una dinámica en el mercado y empezar a ver que hay que adoptarlas, entenderlas y que las legislaciones se muevan mucho más rápido. Porque es triste ver que el tema de Uber no se resuelve. O sea, llevan 6, 7 años y no hay una ley que regule y llegue a unos acuerdos porque van a tener que migrar los modelos. No es acabar a uno y proteger al otro porque los dos tienen razón y ahí es donde viene lo del pensamiento crítico y entender cuáles son los puntos medios y sacar un poco los intereses. Yo creo que esa sería la forma de responder a esa pregunta. Bueno, una última pregunta muy breve, pero ¿qué deberíamos nosotros en las universidades, y esto gracias al profesor Edison Caicedo de la Universidad del Valle, enseñarle o transmitirle desde las universidades a los nuevos profesionales en finanzas? Nosotros estamos formando financieros y ¿qué deberían saber? ¿Cuál es la actitud que deberían tener para enfrentar esta cuarta revolución industrial? Yo quiero decir algo cortico sobre eso porque yo creo que ese es un punto clave y lo digo muy corto. Yo creo que nosotros tenemos que entender y creo que eso tiene que ver de pronto mucho más con la economía, pero es con las finanzas, entender que en la medida en que la pobreza se empiece a reducir, en que la distribución de la riqueza sea más equitativa en términos de modelo, se genera mucha más demanda. Entonces, cuando nosotros decimos que cerremos la brecha digital porque no hay acceso a Internet, vamos a poner un acceso a Internet de 100 megas, que la persona pague 300.000 pesos y entonces miremos los ingresos de este país para ver si la señora va a poder o la persona va a poder, el señor va a poder pagar los 300.000 pesos. Entonces, digamos que yo creo que en las universidades el modelo económico es algo que se debe cuestionar. Creo que es hora de entenderlo y no estoy hablando ni de comunismo, ni de socialismo, ni de nada. Estoy hablando de cómo logramos que en la medida que, y es básico, en la medida que la gente tenga más acceso y tenga poder adquisitivo, el mercado crece y eso no lo vemos. O sea, no vemos que la posibilidad que hay es de tener un mercado que hoy no tiene acceso a la tecnología, porque pagar un plan celular es gigante, porque pagar un plan de datos es caro, pero también el de internet de banda ancha es costoso. Entonces, a veces decimos conectividad y cerremos la brecha, pero es que creo que la brecha de la pobreza, de la desigualdad, es la que debería empezar a cuestionarse con un modelo que no está escrito, que es un poco el problema. Todos queremos coger y repetir los modelos que ya están y decir, ese es el modelo. No, yo no sé cuál es el modelo hay que construirlo entre todos y que sea a partir de generar riqueza, no de asistencialismo. Yo no creo en el asistencialismo, creo que debe haber modelos económicos que realmente ayuden a que todos, que la distribución de la riqueza sea mucho más equitativa, creería que es eso. Edwin, Ahí, Iván. No, sí, primero. la pregunta. Yo voy a decir algo que yo sé, alguno va a sonar muy feo y a alguno no les va a gustar, y es que si hay alguien más lento que los bancos son las universidades. Y creo que es el grande que tiene toda la academia, porque obviamente no estamos conectando bien la oferta con la demanda. Estamos preparando financieros para dentro de 5 años, cuando en 5 años las necesidades del mercado, las demandas van a ser distintas. Necesitamos que nuestros financieros, en vez de saberse los ultramodelos estadísticos financieros para hacer proyecciones, valorar empresas, etcétera, necesitamos financieros que sepan echar código, que sepan programar. Necesitamos financieros que sepan de regulación, que sepan hacer innovación legal, que sepan de derecho para que también puedan implementar modelos de negocio muy responsables, muy serios, porque también tenemos financieros que se dedican a hacer cosas no tan buenas y necesitamos que financieros también muy humanos, que busquen hacer las cosas bien dentro del sistema financiero, dentro de las actividades que están haciendo. Y necesitamos financieros emprendedores, más que estén haciendo modelos, que sepan crear empresa, que sepan atreverse a plantear un modelo de negocio, a hacer una disrupción en el mercado. Entonces,
Ese es el reto que tienen las universidades y en este momento no encuentro la primera universidad aquí en Colombia que se esté preparando para eso. Creo que ahí hay una oportunidad enorme. Entonces ya les mostré todo ese sector fintech, está todo por hacer, esto no es estático y la invitación es precisamente a los estudiantes. Está este espacio para que vayan, le exijan a sus universidades, quieren hacer cosas en fintech, háganlas y bueno, que sepan que hay una oportunidad enorme que fintech sí está de moda, está de hype, pero es una moda que dura mucho tiempo todavía. Iván, para cerrar allí en ese Bueno, punto. yo digamos que leyendo aquí los comentarios, estaba leyendo el comentario de John Jairo Cuevas y comparto mucho lo que dice John Jairo. Yo creo que la pandemia y todo esto nuevamente ha acelerado y ha sacado cosas de lo que ya eventualmente somos o lo que está o para dónde vamos o cómo se está transformando el mundo, el país, etcétera, etcétera. Y cuando yo hablaba al principio de eventualmente la pandemia es una oportunidad de reinicio, creo que es una oportunidad de preguntarnos, tal como lo dices tú, ¿no? Empresas para quién, innovación para quién, cambios para quién, ¿no? Futuro para quién. Eh, yo creo, digamos, al final del día, eh, y esto muy basado en la teoría de juegos de John Nash. John Nash, creo que se llama el economista, ¿no? Eh, yo creo que digamos que vivimos un poquito como en el dilema del carcelero, donde estamos eligiendo entre un juego de sobrevivencia y sálvese quien pueda, y un juego de sostenibilidad. Yo creo que eventualmente lo que hemos creado es un modelo insostenible, ¿sí? Hace creo que 15 días, no sé cuánto nos consumimos ya los recursos del año, y eso viene pasando cada vez más rápido. Y viene pasando porque tenemos un modelo económico, un modelo social insostenible. Creo que innovación al final del día tiene que ver también con empezar a mirar sostenibilidad de una manera diferente, más allá del ingreso económico. ¿Sí? Yo al igual que Santiago, soy un tipo de empresario de libre mercado, no creo que las cosas hayan que regalarlas. No creo en el socialismo ni del siglo XXI, ni del siglo XIX, ni en ninguno. Pero creo que, digamos, hay una línea entre, digamos, lo social, ¿sí? Eh, y, y, digamos, que debe equilibrarse también con todo esto, con innovación y con tecnología, para mantener de alguna manera una producción sostenible de capital con impacto social. Y aquí, digamos, también un comercial. Hablando con alguien, digamos, muy relevante, no voy a decir el nombre, del sector salud, digamos, decíamos, es increíble que eventualmente todo este tema, de alguna manera la pandemia, lo que está sacando al final del día la necesidad de tener una conversación, una política social fuerte, ¿no? De verdad. Que no creo que vaya en contra de los temas, digamos, de capitalismo, pero desde el punto de vista de sostenibilidad, porque es insostenible socialmente, ambientalmente, económicamente, ¿sí? Y como mercado, pues ni se diga, ¿no? Es absurdo, ¿no? Pues creo que de eso tenemos ejemplos muchísimos. Entonces, John Jairo, totalmente de acuerdo. Creo que la pregunta es muy relevante y como con este gran reinicio, tal vez tenemos la oportunidad de preguntarnos como empresarios, ¿no? ¿Para qué carajos estamos haciendo esto? ¿Lo hacemos para ganar más dinero o lo hacemos para crear abundancia, digamos, en nuestro país, ¿no? Eh, eh, donde haya oportunidades para más personas, ¿no? Y creo que es un mensaje, digamos, una pregunta bien. No, muchas gracias, Jairo, por el comentario. Bueno, ahora sí, Jero, si nos muestras por favor Ya, la infografía. ok, ya se las muestro. ¿Ahí ya están viendo? Aún no, 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 ya casi, ya. ya. Ok. Entonces, allá tenemos el resumen de este webinar. Muchas gracias, Jero, por, por tu trabajo. Igual estará disponible en la página del Departamento de Contabilidad y Finanzas para los que la quieran consultar y para los que quieran volver a ver esta charla.
Muchas gracias entonces a todos nuestros invitados. Agradezco también a las personas que se conectaron y estuvieron con nosotros y la acogida que ha tenido este espacio de diálogo y construcción de conocimiento. Tenemos una cita, se los recuerdo, el próximo 16 de septiembre con el Simposio de Expertos en Finanzas y el 22 de septiembre con un nuevo webinar sobre luces y sombras ante una nueva reforma tributaria con Lucía del Carmen Bolaños, Óscar Moreno y Liliana Heredia como moderadora. Estén pendientes de sus correos a los cuales les estaremos enviando la invitación y ampliando la información. Muchísimas gracias a todos y buenas noches. Gracias, feliz noche. Chao, chao. Feliz noche. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias, Jero. Oh, gracias. Chao, Iván. Muchísimas gracias. A ustedes, bendiciones mías. Muchas gracias por crear este espacio tan entretenido. Chao, profe. No te oigo, tienes el micrófono silenciado, Edinson. Profe Claudia, Sí, dime. para decirle a Jerónimo que es Alina Gómez, escribió Alina López Estoy aquí, estoy acá. en la imagen. Ah, sí. Profe Edinson, tienes que abrir el micrófono. Vamos a ver si yo te lo puedo reiniciar. A ver. No me funcionó. Ahí otra vez. Ya, profe, le modifiqué el apellido, qué pena. Había puesto López. No, tranquilo. Ahora sí. Igual la revisamos. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, profesora Lina. Muchas gracias por la invitación y excelente Gracias a ti por presentación asistir. de los doctores. Chévere, Muy ¿no? bueno. Sí. Ah, Bueno, ahí estamos aprendiendo sobre la fintech y este mundo tecnológico. A ver Sí. cómo nos cuadramos cómo ganamos velocidad, siguiendo lo que decía este. Sí, sí.